¿Cómo se clasifican los seres vivos? Los seres vivos se clasifican en 5 grupos llamados reinos. El reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las moneras y el reino de los protistas. ¿Cuáles son las características del reino de los animales? Las características del reino de los animales son que son seres vivos pluricelulares, que pueden desplazarse. Son heterótrofos, es decir, no pueden fabricar su propio alimento, tienen que comer otros seres vivos. Y se dividen en vertebrados, que tienen esqueleto y columna vertebral, e invertebrados, que no tienen esqueleto ni columna vertebral. ¿Cuáles son las características del reino de las plantas? Las características del reino de las plantas son que son seres vivos pluricelulares, que no se pueden desplazar, son autótrofas, es decir, fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, y se clasifican en plantas con flores y plantas sin flores. ¿Cuáles son las características del reino de los hongos? Las características del reino de los hongos son que son seres vivos que pueden ser unicelulares y pluricelulares. La mayor parte son pluricelulares, que viven en lugares fijos y que son heterótrofos, es decir, no fabrican su propio alimento. En este caso, los hongos se alimentan de restos de seres vivos. ¿Cuáles son las características del reino de las moneras? Las características del reino de las moneras son que son seres vivos unicelulares, que viven en todos los medios, que son los seres vivos más abundantes en el planeta Tierra, que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para nuestra salud, y las bacterias pertenecen a este grupo. ¿Cómo puede ser el reino de los protistas? El reino de los protistas pueden ser de dos tipos: protozoos o algas. Los protozoos son unicelulares y muchos de ellos son parásitos y causan enfermedades. Las algas pueden ser unicelulares y pluricelulares, viven en el agua y son autótrofas. Ok, chicos, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación de los seres vivos. Como lo podemos observar en este organizador gráfico, se clasifican de diferentes maneras, según su criterio, según el tipo de nutrición, según el número de células, según su núcleo y según su reproducción. Según su criterio tenemos 5 reinos principales, que es moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales. Según el tipo de nutrición tenemos autótrofos o heterótrofos. Recordemos que los autótrofos elaboran sus propios nutrientes, como es el caso, por ejemplo, de las plantas que se alimentan de los nutrientes de la tierra o de la luz del sol a través del proceso de la fotosíntesis. Luego tenemos, según el número de células, pueden ser unicelulares y en algunos casos, ¿verdad? Algunas especies pueden ser unicelulares y otras especies pueden ser pluricelulares y sin embargo pertenecer al mismo reino. Luego, según su núcleo, si presentan un núcleo definido o no. En el caso, por ejemplo, de las moneras, tenemos que pertenece a las procariotas y tenemos, en el caso de los otros 4 reinos, como yo lo habíamos mencionado, que son células eucariotas, ¿ok? Por último, tenemos según su reproducción, que puede ser asexual o sexual. Recordemos que la reproducción asexual es aquella donde no se requieren los órganos reproductores femeninos y masculinos, es decir, que se reproducen por sí mismos, ¿ok? Y
La sexual, por supuesto, es aquella donde sí están involucrados, donde sí intervienen los órganos reproductores femeninos y masculinos para poder reproducirse.